Esta es la Orquesta Juvenil Nacional de la Argentina. Hoy dialogaremos con la clarinetista azuleña Estefanía Blanco, quien nos va a contar sobre su vocación y formación desde que tenía 6 años, su paso por esta gran orquesta nacional, ahora que ya está lista para comenzar a cursar su primera maestría en Europa. Compartimos el diálogo que tuvimos con Estefanía vía Zoom especial para este programa. Muy buenas tardes, Estefanía Blanco. ¿Cómo te va, Estefi? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy buenas tardes, Toki. Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 bien. Bueno, acá estamos comunicándonos con vos porque hemos estado en contacto durante tu niñez y juventud cuando has estado estudiando música aquí en Azul. Entonces, ahora que estás previo a ir a hacer una maestría a una universidad europea, que estás cursando en Buenos Aires, te queremos preguntar un poco sobre cómo fueron tus comienzos, cómo fue que elegiste la música, elegiste un instrumento, fue desde muy chica. ¿Cómo fue que nace eh, esta cuestión relacionada con la música? ¿Qué podemos decir que es una profesión, una elección? A ver, contame. Bueno, en principio, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que me parece súper importante que estos espacios hacia los artistas. Así que muchas gracias. Y bueno, como usted bien dijo, yo comencé en Azul, en la ciudad de Azul, en la Escuela de Música Popular. Pero antes yo conocí, no llegué, yo soy clarinetista, Ajá, llegué a la escuela municipal tocando el piano, porque ¿qué sucedió? Yo no tengo familia de músicos, pero tengo una tía que está en Tandil, es muy cerquita de Azul, para los que no conocen Tandil y Azul, están más o menos unos 150 kilómetros. Y bueno, nos vino a visitar un día con su teclado y yo tenía aproximadamente 6 años. Y bueno, y ella comenzó a tocar y yo me quedé al lado. Pero es hasta el día de hoy que hablo con ella por teléfono y me dice, yo recuerdo cuando vos estabas al lado del teclado así. Y no me moví. Y bueno, y salí esa tarde de la casa de mi abuela y le dije a mis padres, quiero un teclado, quiero un teclado, quiero un teclado. Y mis padres, no, no tenemos la plata para comprarte un claro, porque teclado. claro, viste que como que ha habido una cuestión de que hay instrumentos que son más accesibles o son más fáciles de tener en una casa. Un teclado o un piano siempre fue complicado. Si bien al día de hoy hay Claro, más accesibilidad, bueno, y 6 años, querías tocar piano. sí, ¿Y qué sí. pasó? Y sí, y entonces, bueno, con mis ahorros, yo me acuerdo que tenía 100 pesos guardados en una latita y mi mamá me consiguió un teclado que salía 100 pesos. Así que bueno, invertí mis ahorros, que obviamente me los daba mi tía, me los regalaba, los ahorros, y me compré mi primer teclado. Y bueno, y comencé a estudiar música con una profesora particular y al cabo de un par de meses mis padres decidieron enviarme a la escuela de música municipal. Y allí me dijeron que no podía porque era muy chiquita. Yo tenía 9 años. Entonces salió un profesor de atrás, me acuerdo que salió, abrió la puerta y dice, no, 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 que se queden instrumentos de viento conmigo. Y ese profesor es Pablo de Rosa, a quien agradezco un montón siempre, es hasta el día de hoy que lo sigo llamando a Pablo, que nos seguimos viendo. Bueno, ya luego te contaré todo el trabajo que hacemos con el Festival Cervantino, que siempre tocamos juntos. Bueno, la verdad que Pablo ha formado y sigue formando un espacio para los músicos de Azul invaluable. Es impresionante, hay que destacar todo el trabajo de Pablo de Rosa y de todos los profesores de la Academia de Música, ¿no? Que la verdad que hacen un trabajo impresionante. Sí, porque ahí llegan los Eh, pibes como niños con una Ujú. vocación y encuentran un cauce como para poder acompañarlos, incentivarlos. Y mira vos la anécdota que vos nos terminás de contar, pinta toda esa cuestión. Así que, bueno, Sí. quedaste a pesar de ser de muy corta edad en la escuela de música. Sí, sí, sí. Y bueno, y allí
Me quedé con Pablo y recuerdo que pensé, bueno, hago 2 años de clarinete y luego me paso a piano. Y no, la verdad que nunca me pasé a piano. Seguí con clarinete porque, bueno, como te contaba, el espacio que genera Pablo desde el lado humano, ¿no? La calidez grupal. Creo que hay que destacar que en la música es muy importante el trabajo en grupo. Y eso nos enseñó Pablo desde el día uno, siempre a tocar juntos, a no competir entre nosotros, eso es muy importante. Y, y bueno, y allí me quedé, seguí con el clarinete y a los 15, por mi madre y por Pablo también, que me guiaba, fui a la academia, no, perdón, al Conservatorio de la Barría, en ese momento Ernesto Mogabro, eh, y bueno, y allí hice 3 años la formación básica a la par del colegio, hasta terminar el colegio y también la formación básica, y me fui a Buenos Aires, al Bien, bueno, Conservatorio Manuel de Falla. claro, o sea que comenzaste en formato de taller en una escuela de música municipal y pasaste a un Claro, conservatorio que, como quien dice, a un estudio más formal. Bien, y ahí ya te decidiste a claro, seguir la carrera sí. musical y irte a Buenos Aires a la universidad. Exacto, sí, lo que pasa es que yo veía que muchos músicos de acá de la Academia de Música se iban a Buenos Aires a tocar jazz. Y yo en ese momento quería ser como ellos, quería tocar jazz y quería ir a Buenos Aires y ser como Sergio Wagner, como Juan Canosa, como Lucas Gire. Bueno, los veía a ellos y para mí siguen siendo hoy en día unos referentes. Sí, Y nombraste músicos oriundos de Azul que están tocando en ujú, diferentes bandas de distintos estilos, eh, grupos muy famosos en Capital Federal y en forma internacional. Entonces eso también hace un incentivo para, claro. para los músicos en general y en particular para los nacidos en Azul, como vos decís. Quiero ser como ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Tal cual. Sí, y bueno, entonces yo estaba con que quería ir a Buenos Aires y ahí es donde mi mamá a los 15 me dice, bueno, primero probano la Barría, que es más cerquita, y después vemos si te decidís realmente a estudiar música, bueno, vas a Buenos Aires. Y efectivamente sucedió eso, y me mudé para allá. Y allá comencé a ingresar a distintas orquestas. Yo nunca había tocado en una orquesta clásica, para mí era todo un mundo nuevo. De hecho, te voy a contar algo que, bueno, hoy en día es muy gracioso. En su momento, cuando me dijeron, me dio mucha vergüenza, pero sucedió que una compañera me dice, Estefa, anda a audicionar a esta orquesta, en ese momento la Orquesta de Salvador, y anda a audicionar. Bueno, yo fui con mi clarinete a tocar un estudio de clarinete muy básico, muy tranquilo, ¿no? Para una audición de orquesta. Y me acuerdo que iba entrando y claro, estaba la orquesta ensayando. Y yo nunca había escuchado una orquesta en vivo. Entonces le dije a mi amiga, ¿qué es eso? ¿Un CD fuerte? ¿Están escuchando música fuerte? ¡Qué bien que suena! No, Estefa, es la orquesta ensayando, me Es la orquesta en dice. vivo. Qué Yo, bueno. anonadada, no lo podía creer. Bueno, ese día me tomaron la audición y quedé, y fue la primera vez que me senté adentro de esa orquesta gigante y sonaba, escuchar todos esos instrumentos en conjunto, de esas sonoridades. ¡Wow! Dije, claro, yo iba con los ojos cerrados a audicionar y a hacer cosas, pero no sabía de qué se trataba. Lo descubrí ahí. Bueno, y ahí ¿cómo continúa esa experiencia con la música? ¿Audicionaste, quedaste y Claro, empezaste que a presentarte en diferentes lugares? exactamente, sí, también con la guía de mi profesora, Griselda Giannini, una gran clarinetista de Buenos Aires. Bueno, ella fue la guía de toda la carrera del profesorado que yo hice, y ella me decía, bueno, mirá, acá hay una audición, acá hay otra, y pasé por la orquesta, por ejemplo, la orquesta del Colegio Musicum, después luego fui a la Orquesta de Radio Nacional, a la Juvenil de Radio Nacional, que yo la recuerdo con mucho Mm, cariño, me enseñó un montón esa orquesta. De allí a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, con el maestro Guillermo Sackman, que bueno, lamentablemente falleció hace unos meses de COVID, y lo lamentamos un montón porque fue un espacio realmente que todos los músicos pasamos por ahí. Todos. mm. Creo que la gran mayoría, no quiero decir todos, pero la gran mayoría pasó por ahí. Es la orquesta estudiantil, sería juvenil de la ciudad de Buenos Aires. Es la más Claro. grande que hay.
Y bueno, lo que aprendí ahí fue un antes y un después. Realmente un espacio hermoso y de mucho aprendizaje. Y de allí, de esa orquesta, fui directamente a la Juvenil Nacional, a la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín, que bueno, allí estoy ahora, pero bueno, lamentablemente voy a tener que abandonarla por esta maestría que ha surgido. Ujú. Bien, o sea que vos en todo este trayecto seguiste estudiando y te recibiste de profesora en principio. Sí, en el 2019 me recibí de profesora, porque el músico está estudiando, a la vez audicionando, a la vez tocando, es Claro, todo en conjunto. tenés el Entonces, estudio bueno, formal y a su vez cuando audicionás tenés como quien dice, un examen profesional, digamos. Y a su vez tenés que seguir con tu actividad. Son como dos o tres cosas en paralelo que van. Tienen que sí, ver. exacto. Sí, exacto. Nosotros no esperamos a recibirnos para empezar a trabajar, por así decirlo, ¿no? Es todo en conjunto. Uno se va formando, va audicionando. La formación es un conjunto de cosas, ¿no? De actividades. Y también, bueno, de estudio, mucho estudio del instrumento en nuestra casa, mucho ver conciertos, escuchar música, tocar con otros, tocar música de cámara. ¿No? También formé muchos grupos de cámara, que eso es otro aprendizaje también. Tocar con una orquesta de 100 músicos, tocar también con un grupo reducido de 3 músicos o de 4 músicos, las miradas, es otro, bueno, son distintas experiencias que te van enriqueciendo. Sí, sí. Ujú. Y Bien, bueno, Steffi, sí. hay mucho porque yo te quiero preguntar, pero vamos a hacer una Ay, pausa sí, y seguimos charlando, ¿te parece? Dale. me parece. Dale, ya volvemos.